Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio en el que les proponemos encontrarnos para que juntos construyamos comunicación colectiva, para que construyamos comunicación desde el diálogo y para tener una propuesta superadora a la estridencia comunicacional hegemónica que nos empuja a pensar en una sola línea de sentido que tiene muy poco sentido y mucho menos tiene que ver con nosotros. Vivimos momentos mínimamente preocupantes en lo que refiere al clima social y a la escalada de violencia que tuvo a la vicepresidenta como foco en esta instancia de querer desaparecerla. Venimos asistiendo a lo largo ya de varios años a una escalada donde la intolerancia se pone en el centro y parece que cancelar el discurso del otro es lo único posible en lugar de escuchar, reflexionar y aunque sean puntos de vista divergentes y que no haya acuerdo, aprender a respetar. Rescatamos un segmento de una entrevista que hiciéramos con Pedro Saborido, donde ya preocupados por esta escalada de los discursos del odio, dialogábamos con él en esta clave de por qué es más fácil odiar que amar. Lo escuchamos. Coincidí con esto que hay como una naturalización de los discursos del odio. ¿Por qué te parece que está funcionando así? Y si hay algún antídoto para protegernos de los discursos del odio. Lo primero, a ver, protegernos quiere decir no consumirlos, no indignarse, no engancharse y no reproducirlos. Porque no considero que sean mayoritarios esos discursos, sino son minoritarios pero más intensos. O sea, son más gritados, más intensos. Simplemente eso. Entonces esa intensidad hace para que parezca que dominaran la escena. Y obviamente si un político, un dirigente, un periodista, en vez de referirse a alguien con cierto respeto, dice, bueno, es un pelotudo, qué cagada, qué sé yo, llama más la atención, no llama más la atención a todos, de la misma manera que una puteada llama más la atención en cualquier diálogo. ¿No? Es un momento de intensidad, de remarcabilidad del discurso. No creo que, ojalá que no siga esta escalada, pero bueno, habrá que precisamente no reproducirlos, sino para precisamente neutralizar su efectividad. Es una forma de llamar la atención, de encontrar y también analizar, bueno, por qué funciona, lo cual es un tema, ¿no? Digamos, ¿Por qué funciona? Para mí tiene que ver, y funciona porque hay alguien que se refleja ahí, porque en determinado momento, ¿no?, empatiza con alguien que de verdad no la está pasando bien, se embronca o que yo no lo veo juzgable. Lo que lo veo es, bueno, veamos por qué ocurre. ¿Sí? Porque también puede pasar, viste, que uno se fija nada más en cómo reacciona una persona. Veamos qué le pasa a esa persona, de dónde viene esa historia, qué le ha ocurrido. No digo, bueno, vamos a tener que mandarle psicólogo a 6 millones de personas, pero me refiero a eso. No minimicemos, pues si no lo simplificamos. Bueno, odian porque odian. Y bueno, a ver por qué odian, qué sé yo, por qué está así. Digamos, las personas
son producto de la cadena de traumas y vivencias que va teniendo a lo largo de su vida, y en determinado momento aparece en determinado momento, no porque eligió ser así, sino porque quedó así. Esta persona queda así. Y bueno, y empieza a tener un cierto goce en ese lugar, porque odiar es algo gozante, es divertido, es agradable odiar, evidentemente, para mucha gente, ¿no? La pasa bien. Entonces, cuando no tiene que odiar, junta otras cosas y alguien le da para odiar. ¿Entendés? Porque es fácil. Es fácil. ¿Es más fácil Fácil. odiar que Es amar? fácil el revólver. Uf, obvio. No tiene responsabilidades ulteriores. Odias, va, odias y te vas. Cuando amaste tenés que quedar. Amar implica cuidar, odiar no es necesario. Y al contrario, te tiras a alguien por la ventana, te lo sacas encima. Amar implica subirlo y meterlo por la ventana. Entonces, obviamente es más fácil odiar que amar. Claro que es más fácil. Después no sé lo que te puede provocar odiar, decir, uy, se hizo mierda odiando. Sí, yo creo que sí, que debe ser mal odiar. Odiar debe hacer mal. Finalmente hay un momento que ya no tiene retorno y bueno, la pasa como el ojete el tipo. Pero no encuentra otra manera. No sabe ser de otra manera esa persona por ahí. Y a veces hasta puede tener motivos o cosas feas que le han pasado y no lo justifico, simplemente entender y comprender. Nos parece fundamental esto que propone Pedro Saborido. Recordemos, Pedro, escritor, guionista, una figura central del quehacer cultural y político de nuestra patria. Poner en el centro el amor, porque implica cuidar, no significa un romanticismo de solo pensar una frase hecha, el amor vence al odio, sino de trabajar concienzudamente y comprometidamente en la reflexión y en el reconstituir las redes sociales que contengan a las mayorías trabajadoras. Seguramente a lo largo de los distintos programas vamos a seguir abordando este tema porque es un tema que nos atraviesa como sociedad. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a dialogar con Rodolfo Pablo Trever y vamos a seguir también en esta línea de sentido. No te lo pierdas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Le decíamos que íbamos a entrevistar a Rodolfo Pablo Trever. Él es analista económico, es economista. Y la preocupación que nos atraviesa por estos tiempos, por estos días, pero ya desde hace varios años, es lo que comentábamos como una escalada de violencia. Con Rodolfo lo que hablábamos es que es violento el modelo económico impuesto en nuestra patria desde la dictadura militar hasta nuestros tiempos. Y que la falta de respuesta que reconstruya no solamente el tejido social, sino la estructura y la posibilidad de la Argentina de ser soberana y justa en términos sociales, hace que la violencia se profundice. Porque violencia no solamente es la verbal, ya sabemos que la palabra genera acciones concretas, lo vivimos hace poco con el atentado a la vicepresidenta, pero también es violencia naturalizar la desigualdad y la discriminación y también es violencia que nos expropien la patria a cada minuto. La respuesta está siempre en la organización popular. Rodolfo Pablo Trever con nosotros para analizar esta situación. Necesitamos que los dirigentes despierten, porque a mí lo que me preocupa es que hoy los dirigentes políticos que están a cargo de tomar las grandes decisiones no quieren, no pueden, no saben, no vamos a hacer juicio de valor en ese sentido y quedamos como desprotegidos a la hora de, bueno,
supongamos gente que está viendo el programa y sí, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué rol tiene el ciudadano o la ciudadana de a pie que se enganche en una propuesta que tiene que ver con esto de recuperemos la soberanía? ¿En qué puerta tiene que ir a golpear? O sea, ¿cómo se genera esa cuestión de invertir la participación y no esperar que el político diga, vamos por acá, sino construir por dónde queremos ir, sin que vengan de arriba a decirnos por dónde tenemos que ir? Bueno, primero sí, las salidas que se proponen desde la dirigencia política son todas por derecha y son todas más de lo mismo, porque en realidad se propone ajuste fiscal en un país donde hace 40 años se vienen realizando ajustes fiscales casi sistemáticamente, salvo entre el 2003 y 2010, el resto de los periodos ha sido de ajuste fiscal. Después se dice que la salida en Argentina está en el aumento de las exportaciones, cosa que está sucediendo en Argentina hace como mínimo 33 años, desde el 89 han crecido 1.200% las exportaciones en términos nominales, en cantidad de dólares, ha crecido 1.200% las exportaciones del país, y eso no solamente que no ha resultado en un beneficio por el pueblo, sino que por el contrario, por el esquema que anteriormente explicábamos, cuando aumentar las exportaciones, también aumentar las importaciones, y lo que termina pasando es que cada vez tenés más necesidad de dólares y cada vez tenés menos trabajo en tu país. Entonces, y más concentración de poder. Y más concentración de poder, porque el sector exportador es el que concentra la riqueza, es el que concentra el poder político también, porque cuando vos tenés mayor cantidad de necesidad de divisas desde el Estado, cuando vos tenés un país desindustrializado y necesitas un montón de importaciones para abastecer tu mercado interno, el que gana poder político ahí, ¿quién es? El que exporta, porque depende el Estado del poder del exportador para que venda su cosecha. Ese es el poder que hoy tiene el sector exportador transnacional, los grandes acopiadores, y que hacen que terminan manejando el tipo de cambio, terminan manejando la brecha, terminan manejando toda la política nacional desde ese sector de poder. Entonces, las políticas que se promueven como salida son más de lo mismo y nos van a llevar a la profundización del mismo conflicto. Y no es casualidad que lo promuevan desde una misma dirigencia política que ha generado todo este problema, porque más allá de las diferencias superficiales en algunos casos y algunas diferencias un poco más grandes de algunos personajes de la política argentina, la realidad es que después de casi 40 años de la vuelta a la democracia, nadie puede decir que es inocente de la situación que está la Argentina. Si nosotros al principio de la vuelta a la democracia y antes de la dictadura militar, que fue donde se inició este proceso de cambio de esquema productivo del país, teníamos un 80% de la población económicamente activa trabajando en blanco, y hoy solamente tenemos un 40%, con una población que ha aumentado, quiere decir que, y una total dependencia a las importaciones y al dólar, cuando antes no teníamos dependencia de las importaciones ni dependencia a una moneda extranjera, tenemos que decir que toda la dirigencia política de estos 40 años ha sido responsable, en parte, de este problema de la Argentina. Entonces, para nosotros la solución está en la organización popular. No podemos esperar más que los cambios vengan desde arriba. Entonces, desde organizaciones políticas como la cual pertenecemos, desde la Social 21, trabajando en conjunto con otros partidos y agrupaciones políticas como el Partido Humanista, el Partido Socialista Auténtico, los compañeros de Organización para la Liberación Argentina, los compañeros de la Hora de la Militancia, los compañeros de la Tupac Amaru, que estoy en el local de ellos acá haciendo la entrevista, del Frente Milagro Sala, de Descamisados, un montón de otros compañeros, nos estamos juntando y organizando porque es necesaria la organización política desde las bases para transformar esto. Entonces, el pueblo tiene lugares donde ir a tocar la puerta, pero no lo van a encontrar en la televisión, no lo van a encontrar en los grandes medios hegemónicos de comunicación, ni lo van a encontrar en un lugar promovido por el sistema. Está en las unidades básicas de los barrios, está en los centros culturales, está en las organizaciones políticas de base, están las marchas que se hacen por la soberanía, están ahí, están en la base popular. Esa construcción de poder popular es lo único, a mi entender,
que nos puede sacar de esta situación, que vuelva a aparecer a partir de la construcción de poder popular, que vuelva a aparecer una alternativa nacional en la política argentina como alternativa electoral también, ¿no? Como alternativa donde que uno la escuche y diga, bueno, nos están mostrando claramente cuáles son los problemas, nos están mostrando claramente cuál es la salida, en comparación con toda esta dirigencia política que viene promoviendo desde hace 40 años más o menos lo mismo. Algunos te dicen que hay que aumentar las exportaciones, otros te dicen que hay que ajustar, otros dicen que hay que ir al FMI, y todos te dicen cosas más o menos parecidas de las que han pasado en la Argentina en los últimos 40 años, y está faltando la opción por el modelo de desarrollo nacional, la opción nacional, popular y revolucionaria. ¿Por qué? Revolucionaria porque en este esquema, con todos los problemas que hemos enumerado acá, con todos los graves problemas estructurales que tiene la Argentina, con la extrema desigualdad, la extrema pobreza, con todas las aberraciones que hemos enumerado, no puede ser sino un proyecto revolucionario el que cambie en 180 grados este esquema, porque la Argentina necesita un cambio profundo, un cambio de esquema, un cambio de modelo productivo, un cambio de propiedad, un cambio de concentración. Tiene que ser un cambio profundo el que hoy en día se lleva adelante la Argentina, así como se dio a principios del siglo XX, así como se dio a mediados del siglo XX. Hoy estamos nuevamente en un contexto donde si no pegamos un cambio para el interés nacional y popular, los grados de violencia social producto de la desigualdad, de la pobreza creciente, van a ser intolerables. Hay que tener en cuenta que la militancia argentina, producto de estos permanentes fraudes políticos que se hacen con promesas incumplidas, con compartir un mismo esquema y modelo económico a pesar de decir que están enfrentados, ¿no? Estos enfrentamientos superficiales que se dan mientras que se comparte un modelo económico de fondo. La militancia argentina está pasando por un momento de crisis de representación política, y la gran mayoría de la militancia no está ni con un lado ni con el otro, está en su casa. Está en su casa, está en la calle, o está en la calle movilizándose por alguna reivindicación sectorial, pero no está muerta, no es que ha dejado de existir. Nada más que la actual dirigencia política, las actuales sociedades electorales, porque no son frentes políticos, las actuales sociedades electorales no representan a la mayoría de la militancia argentina. Entonces, tenemos materia prima de sobra para construir esta alternativa nacional, solamente tenemos que encontrarnos. Tenemos que empezar a encontrarnos, poner lo mejor de nosotros, dejar nuestros egos individuales de lado, poner lo mejor de nosotros, ser lo más generosos posible, poner la bandera de la patria, el amor a la Argentina, el amor al pueblo por encima de todas las cosas, encontrarnos, unirnos y empezar a construir esa alternativa que está faltando. Consideramos igual que nuestro entrevistado que es fundamental, urgente y necesario construir una alternativa política que haga frente a la aberración que vivimos como Argentina de ser un país rico, donde tenemos niños pobres y desnutridos. La tarea es de todos. En el próximo bloque, Hugo Dante Ortiz. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En esta oportunidad dialogamos con Hugo Dante Ortiz de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba para hablar desde la voz de los trabajadores en esto que nos importa a todos y que necesitamos analizar de forma conjunta, el futuro de la patria. Lo escuchamos. El futuro de la Argentina nosotros lo vemos como viable. Primero porque me parece que hay cosas que es la que estamos exigiendo como gremio y como central obrera, de que acá tienen que modificarse. Me parece que este país es un país rico, es un país que produce, es un país rico en todas las cuestiones que tiene a lo largo y ancho de este país. Un país que exporta, un país que produce, es un país que tiene mano de obra calificada, es un país que tiene trabajadores y tiene una consecuencia con eso. Entonces me parece que lo vemos como viable. Lo que pasa es que hay que ajustar algunas cosas, hay que dejarse de protagonismos personales, hay que dirigir el país, hay que asumir la responsabilidad que le toca a cada dirigente. Hablo de dirigente en general, ¿no? Y en ese sentido me parece de que hay que trabajar para que cada habitante de este país pueda tener las condiciones de vivir dignamente como se lo merece, porque como te decía recién, hay una mano de obra calificada, hay gestos de los trabajadores y las trabajadoras en procurar buscar un trabajo para poder llevar un sueldo a su casa, y me parece que están dadas las condiciones. Me parece que acá hay una cuestión que es lo malo que le ocurre, es de que algunos sectores, algunos personajes ganan dinero, la fugan, se la llevan, evaden, y hacen una cuestión que hace que el país vaya con esta cuestión, de que pareciera ser de que está todo mal y que vamos a ir peor. Me parece de que en ese sentido los medios de comunicación deberían también trabajar dignamente y deberían informar y no formar una opinión, y por supuesto no informar mentiras como normalmente se ponen a informar. Y ese también es un punto que le va a hacer bien al país para que salgamos todos adelante. A lo largo del programa hemos abordado con preocupación esto que nos pasa como sociedad de la escalada de violencia, de los discursos del odio. Nos parece importante dejar sentado algunos puntos para el diálogo y el debate, más que para tener una afirmación, ya que, como decimos siempre, la construcción es colectiva y hoy más que nunca necesitamos juntarnos, pensar, reflexionar y analizar para dónde queremos seguir caminando como sociedad. Hablar de discursos del odio en forma abstracta nos parece que es contraproducente, que llamar a la reflexión de los que vienen hostigando el odio es infructuoso. Es más, en este poco tiempo hemos visto que han redoblado la apuesta y se sienten con la capacidad de decir cualquier cosa porque la justicia no es justa, porque sabe que contra ellos no va a ir y porque nos considera como pueblo indefenso.
Creemos que más que discursos del odio hay que hablar de apología del delito y hay que pedir ya que la ley de medios fuera de circulación por decreto, vuelva a ser reinstalada por decreto, ya que es un marco legal al cual podemos apelar para proteger los discursos y la libertad de expresión, realmente libertad de expresión y no apología del odio. Pero además nos parece importante reflexionar sobre cómo hemos venido como sociedad naturalizando las expresiones de odio, los insultos, como decía Pedro Saborido en el inicio del programa, insultar para llamar la atención, insultar en detrimento del argumento y del razonamiento, insultar para exacerbar la emoción violenta y dejar de lado los razonamientos que necesitamos como sociedad para construir un pensamiento colectivo. Nos parece que vale como ejemplo esto de cuando uno pone un sapo en una olla con agua y empieza a calentar el agua, el sapo muere cocinado. Si el agua está hirviendo y tiramos al sapo adentro del agua, el sapo tiene la capacidad de reaccionar y saltar y salvarse la vida. Hemos dejado que nos metan a la olla y nos calienten el agua de forma progresiva. Estamos a tiempo de darnos cuenta y saltar. No dejemos que nos cocinen la cabeza, no dejemos que su odio nos envuelva y no reproduzcamos el odio. No consideramos que sea saludable comunicacional ni mentalmente reproducir todo aquello que nos hace daño. El insulto, la agresión, todo lo que circula por los medios hegemónicos también circula por los medios que son considerados nuestros, entonces no tenemos escapatoria. Cuando decimos que es necesario bajar un cambio, yo creo que hay muchos televisores que tenemos que apagar, hay muchas redes sociales que tenemos que dejar de mirar y volver a hablar entre nosotros, entre pares, en las casas, con los vecinos, volver a encontrarnos cara a cara para que juntos decidamos qué mundo queremos construir, cómo es el discurso que realmente nos representa y cómo vamos a hacer para defender la soberanía de nuestra patria, la afectiva, la política, la económica, para construir con solidaridad el futuro que nos merecemos. En el próximo programa, Belgranenses, un documental para recuperar la memoria en clave de esperanza. No te lo pierdas.